Para poder continuar con este seminario, como les mencioné rápidamente en la presentación, a continuación vamos a tener dos presentaciones. La primera de ellas para poder dar una introducción general a los sistemas con el aporte, digamos, de Pedro Miquel. Pedro es, para poder introducirlo, Pedro es experto en planificación, diseño y operación de redes eléctricas. Es ingeniero civil con 42 años de experiencia en el sector. Sus actividades se han desarrollado en el área técnica de empresas tales como Endesa, Chilectra, la Comisión Nacional de Energía y también en empresas consultoras. Desde el año 2006 es director en SISTEP, en donde dirigió más de 460 estudios técnicos, regulatorios y normativos, tanto a nivel nacional como internacional. Con estas breves palabras, Pedro, por favor, te dejo el tiempo para que puedas compartirnos tu exposición. Muchas gracias, Alfredo. Estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? ¿Allí? Todavía no, Pedro. Ok. No. Tengo un pequeño delay. Allí me aparecieron a mí las cosas. Ahora perfecto, está compartiendo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer a SIGRE Chile la magnífica oportunidad de compartir algunos pocos pensamientos con respecto a este tema que me apasiona. A mí, desde que empezamos a hablar de energías renovables, me empezó a entrar a mi persona una cantidad de energía respecto a los desafíos y las cosas que había que hacer, que son cada vez más bonitos y más interesantes. Eso me ha llevado a estar metido en muchos temas, y en particular, en los últimos años he estado trabajando en el tema de los sistemas de almacenamiento, porque creo que tienen un rol importantísimo que jugar. Tengo una primera lámina que la voy a omitir, el señor que está aquí ya fue presentado, y por lo tanto voy a comentar 4 puntos que creo que son importantes para hacer una introducción a los temas que se van a desarrollar en el seminario. Uno es el panorama de Chile, los recursos que tenemos, cuál es el futuro, establecer cuál es el desafío. Me alegra mucho y con mucha satisfacción veo que tanto lo que planteó José como lo que planteó Alfredo, el desafío, lo que tenemos identificado es la transición. Voy a hablar de algunos desafíos, le puse principales desafíos, eso no quiere decir que sean todos, y después voy a hacer un último aterrizaje en pos del tiempo de las aplicaciones de los sistemas de almacenamiento de energía. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, los recursos que tiene este país, tenemos más de 1.800 gigawatts de recursos renovables, sin cuantificar cuánto podríamos extraer del mar en el futuro, que allí hay una cantidad inconmensurable. Afortunadamente uno también puede ver ya algunos proyectos pilotos que se están atreviendo a hacer algunas cosas en esa materia, pero pienso que tenemos una reserva allí para mañana, digamos. Los recursos renovables tienen una ubicación geográfica bien definida, sol básicamente en el norte. En las cercanías de la capital no tenemos mucho de nada, pero sí tenemos un gran centro de demanda, y conforme viajamos al sur tenemos recursos hidráulicos y eólicos y una concentración muy importante de recursos eólicos en la Patagonia. Con todo, si uno le pone números a estas cifras de recursos que tenemos, uno podemos decir, bueno, podemos abastecer la demanda por más de un siglo. Y eso de inmediatamente nos da una tranquilidad bastante grande respecto del futuro de los recursos de energía del país. Bueno, si uno mira dónde estamos parados ahora, y vemos la evolución de la capacidad instalada, al día de hoy tenemos prácticamente un poco más del doble en capacidad instalada que la demanda del sistema,
Eso no significa necesariamente que estamos duplicados en términos de generación instante a instante, sino que es el máximo comparación de dos máximos básicamente, pero sí muestra con qué velocidad hemos ido avanzando en los últimos 10 años, y es relevante porque la aparición en este transcurso de energías renovables es bastante significativa. La otra cosa importante es cuál es la visión que nosotros tenemos respecto al futuro. Esta es una lámina que extraje del informe de actualización anual de la PELP, y digo cuál es nuestra visión, porque en construir la visión de la PELP participan muchísimos agentes, ¿no? No solo, obviamente está conducido por la autoridad, pero en el fondo esto refleja un consenso bastante grande. Y si uno mira dónde estamos parados al día de hoy, que está dado por esta línea vertical que separa lo histórico de lo proyectado, y va hacia el futuro, uno se da cuenta que la visión de la participación de la energía eólica, solar, en sus varias formas, es como el futuro que nosotros estamos visualizando en este momento. Y también está la descarbonización, que está representado allí con la desaparición de esta área de negro que está en la base, y que llega un minuto que simplemente ya no está. Es importante aquí mirar un par de cosas, porque si uno se da cuenta, la visión compartida no desarrolla más centrales a gas, sí mantiene la cantidad de plantas que había en servicio. Tampoco hay un desarrollo importante en relación a las energías renovables de la hidroelectricidad. Eso es importante, y hay que darle una vueltecita para mirar un par de cosas, ¿no? Entonces, cuando uno quiere dar una vuelta, hacer un clic a esto, uno dice, bueno, el futuro al que aspiramos es conocido y compartido, y eso es tremendamente relevante, pero ¿cuál es el desafío? Y el desafío es la transición desde la situación actual al futuro que queremos alcanzar. Yo digo responsablemente. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que definir. ¿Qué porcentaje de energías renovables vamos a admitir? ¿Qué sistema necesitamos para que eso sea funcional? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cierto? ¿Y con qué velocidad retirar de servicio las centrales térmicas? En un principio vamos a hablar del carbón, pero en la medida que seamos exitosos, probablemente después nos planteemos bajar la participación del gas y bajar la participación del diésel, no lo sé, pero es una materia que está abierta. ¿Qué porcentaje de energía renovable de naturaleza variable queremos tener en los sistemas? El espacio para las nuevas tecnologías, y empiezan a aparecer las preguntas. ¿Cuándo? Cuando uno hace la pregunta hacia el vuelo, uno dice, bueno, cuanto antes, mejor. Y entonces, revisemos otra parte de cosas. Las metas que nosotros hemos declarado, o que la autoridad ha declarado en distintas instancias, siempre dicen antes de 2050, que Chile es un país carbono neutral, antes de 2040, que el cese total de la generación de carbón. Eso no significa, como bien dijo José hace un rato atrás, que eso sea el día en que vamos a cumplir. Lo más probable es que eso se cumpla antes. Pero el punto es que tenemos que ser prudentes, porque estos antes de demasiado rápido tienen ciertas implicancias. Y la otra cosa que sí es muy importante, que no puedo dejar de mencionarla, es la puesta en servicio del sistema HVDC de Quimarlo Aguirre para la fecha que aquí indico. Sin duda que nosotros queremos conectar al sistema cuanto antes una buena proporción de energía solar, y la mayoría está en el norte grande. Y la realidad es que si la demanda como bloque importante está más cercana al centro, no tener capacidad de transporte para traerla toda hacia la ciudad
nos plantea un desafío. Y eso significa que si bien están los recursos, si bien podemos desarrollar los proyectos allá, tenemos que ser prudentes porque no tenemos la capacidad hoy día de traer toda esa magnitud hacia acá. ¿Eh? Y en particular quiero hacer una pequeña reflexión respecto de la descarbonización y su reemplazo con energías renovables. Bueno, basta con mirar esta fecha acá y esta flechita para darse cuenta de lo siguiente. Yo no puedo bajar esta participación de la energía carbón que está distribuida a lo largo del país por energía que hay que traer del norte porque simplemente no tengo la capacidad de transporte. Entonces, este de aquí es un elemento relevante que es un hito que nos va a disparar el espacio que hay para hacer mayor uso de la energía renovable. Bueno, ya que dije que los principales desafíos estaban en la transición, yo digo que hay que analizar 3 o 4 aspectos, no los voy a analizar todos, solo voy a mencionar la sostenibilidad, voy a hablar de carbono neutralidad, la suficiencia, la seguridad y la eficiencia económica como elementos que hay que mirar para ver cuál es el impacto que esto tiene en la transición. Sostenibilidad ambiental y social desde mi punto de vista es por proyectos. ¿Eh? Para mí, sin entrar en detalle, eso significa un trabajo bien hecho y emplear tecnologías limpias. Desde el punto de vista de carbono neutralidad, la suficiencia, la seguridad y la eficiencia económica del sector eléctrico, uno lo que tiene que entrar a pensar que no son por proyectos, sino que eso es un análisis sistémico que hay que hacer, donde está involucrado políticas públicas, desafíos técnicos y regulatorios, y la otra cosa es algo de prudencia y sentido común, porque al final del día hay que conjugar demasiados factores y no todo se puede mover simultáneamente si queremos tener un resultado como el que todos esperamos, que sea un resultado positivo, eficiente, limpio, rápido, voy a llamar. Y este tránsito también lo que hace es que abre una oportunidad para nuevas tecnologías de generación y para sistemas de almacenamiento. Ahora, ¿dónde están las tecnologías limpias? Bueno, es la clave del asunto, porque las nuevas tecnologías y los sistemas de almacenamiento son los que de alguna forma apalancan el alcanzar los objetivos que nosotros nos estamos poniendo. Por un lado, el más importante probablemente sea el de carbono neutralidad, y sí nos ayuda a abordar los temas de suficiencia, de seguridad, respetando de alguna manera la eficiencia económica, porque ese es el otro punto importante. Dentro de los desafíos de la transición es tratar de fijar de alguna manera cuáles son los tiempos. T0 para mí es donde estamos, TF es cuando hayamos logrado el objetivo que queremos, y hay que analizar un par de cosas. Lo primero es dónde estamos parados hoy día en los sistemas eléctricos. La tecnología dominante, no quiero decir que es la única, por si acaso, en los sistemas, en nuestro sistema nacional, son máquinas rotatorias. ¿Eh? Y los procesos de conversión de energía son térmica, hidráulica, a un paso mecánico y de ahí a energía eléctrica en la forma de corriente alterna. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el desempeño del sistema eléctrico está adaptado de esa forma. ¿Eh? La regulación de frecuencia, la regulación de tensión, los niveles de cortocircuito, las respuestas dinámicas, todo lo que queramos decir desde el punto de vista técnico está ligado a la tecnología de la industria de corriente alterna. Si uno trata de pensar en el futuro, sin duda, no van a haber puras máquinas rotatorias, ¿eh? Pero sí va a haber una cantidad interesante de máquinas rotatorias cuya conversión térmica no va a ser probablemente la misma que conocemos hoy día, ¿sí? Sino que vamos a hablar, por ejemplo, de la concentración de potencia solar. Ya hay una central. Eventualmente podría haber centrales térmicas impulsadas por calor acumulado en baterías de carbón. Sin duda que van a haber centrales hidráulicas, sin duda centrales eólicas, ya las hay, ¿cierto? Y
un agente que está ahí, lo puse con letras más chiquititas, pero quién sabe qué es lo que le depara el futuro al hidrógeno verde. El hidrógeno también podría estar presente impulsando máquinas rotatorias. Lo importante de darse cuenta de lo que está allí es que con esos insumos o energéticos primarios, siempre el proceso va a ser de conversión de algún tipo de fuente primario a energía mecánica y de ahí energía eléctrica, ¿sí? Y eso es una parte. La otra parte es que apareció y vino para quedarse, en vez de máquinas rotatorias, las máquinas estáticas, ¿ya? Y esas máquinas estáticas, por ejemplo, son la conversión de las plantas fotovoltaicas de radiación solar a electricidad, y también en las celdas de combustible, que obviamente si el hidrógeno se desarrolla, también van a ser un actor probablemente relevante en el futuro, donde también se pueda generar electricidad. Las dos primeras que acabo de mencionar tienen una característica en común, que es que generan electricidad en corriente continua y mediante electrónica de potencia se obtiene electricidad en corriente alterna. Y aquí desapareció una cosa importante, que es la conversión electromecánica, sino que se transformó la tecnología. Y sobre esto yo creo que hay que empezar a ponerle mucha atención. La rapidez de esta transición, ¿de qué va a depender? Va a depender del costo de la tecnología y en mi opinión, para que esto parta y pueda ser sostenible desde el punto de vista técnico, es que debemos ser capaces de asegurar la suficiencia y la seguridad. Afortunadamente, son nuestros aliados, que el costo de la tecnología está bajando de una manera que cada vez que uno hace un análisis se sorprende por la rapidez que se está adaptando y se está haciendo más eficiente en costo las tecnologías que nosotros necesitamos. Y luego, entonces, el desafío que nosotros tenemos está aquí, es asegurar suficiencia y seguridad. Yo digo que tenemos que ser capaces de cubrir nuestras necesidades de largo plazo de forma planificada, ya sea haciendo licitaciones, ya sea haciendo asignaciones directas como las hace el coordinador, y amparadas obviamente en la ley y los reglamentos de servicios complementarios. Y si hay que hacer adaptaciones en reglamentos o normas, bienvenidas, porque ahí, en mi opinión, está la clave de cuán rápido y cuán exitosos podemos ser en esta transición. También, hablando de la transición, quiero también mostrar otra dimensión, que es la siguiente. Las máquinas rotatorias de hoy día y las máquinas rotatorias de mediano y largo plazo, o del futuro, no sé cómo decirlo, tienen una condición especial. Están adaptados a las condiciones de suficiencia y seguridad. Es decir, el día de mañana, si nosotros empezamos a reemplazar máquinas rotatorias por otras máquinas rotatorias, el sistema se va a seguir desempeñando igual. Y si nosotros abandonamos al carbón y lo pudiéramos desarrollar en base a centrales de concentración de potencia solar, energía hidráulica, turbinas o motores impulsados por hidrógeno verde, estaríamos en las mismas condiciones actuales. Pero las malas noticias para nosotros es que este es un país en que, a diferencia de Perú o Brasil, por ejemplo, donde la componente hidráulica todavía no está desarrollada y hay mucho potencial que sacar, nosotros tenemos poco de eso, si bien en comparación a lo que somos una nación rica, que es que es en el sol y en el viento, ¿cierto? Y la mala noticia en el fondo es que esa tecnología no respeta las reglas del sistema actual. Cuando se hace una conversión de energía primaria a través de electrónica de potencia para pasar automáticamente a corriente alterna, todos los problemas que podemos resolver con la adaptación de los sistemas en términos de desempeño dinámico y todas las variables que ya mencioné, no están presentes allí. Y por lo tanto, es ahí donde aparecen los sistemas de almacenamiento, y los sistemas de almacenamiento la electrónica de potencia complementan esta prestación de servicios. No quise llamarle servicios complementarios porque creo que más
es más amplio que eso, pero sí es importante darse cuenta que en algunos casos los sistemas de almacenamiento sí pueden tener una competencia. De hecho, si las celdas de combustible se desarrollaran a gran escala, la celda en sí no va a necesitar de almacenamiento, ¿cierto? Porque es una fuente conversora de energía. Y por lo tanto, sí lo que se necesitaría es electrónica de potencia para controlar los distintos productos y servicios que puede entregar. Finalmente, y para no abusar mucho del tiempo, si uno se pone a observar las aplicaciones de los sistemas de almacenamiento, los hay en sus más variadas formas, en el transporte, para sistemas aislados. Hay una vertiente importantísima de servicios que se pueden lograr con sistemas de almacenamiento a nivel de clientes. Aquí a nivel de comercialización hay una oportunidad infinita para tener distintas calidades y las calidades que uno quiera, ligados al último metro y casi en el domicilio, digamos. Aquí los comercializadores en distribución pueden entregar la calidad que demanda el mercado haciendo uso de los sistemas de almacenamiento. Hay otro tema más que no hay que dejar de lado, que es la participación de los sistemas de almacenamiento en transmisión y en distribución. Sirven para diferir upgrades o la ampliación de la capacidad de los sistemas. Sí hay que reconocer que no son la única alternativa, pero sí es una alternativa muy importante. En tema de transmisión también, mal manejo de congestiones, y en distribución para dar soporte de tensión en presencia de generación distribuida en las redes. Y en la parte de generación, bueno, en la parte de generación está todo lo que hemos conocido de servicios complementarios, no voy a entrar mucho en detalles en esto, y en el servicio de energía a gran escala. Estos elementos sí es importante que uno los pueda entender como elementos separados de las plantas generadoras, o lo que es más importante, y esto sí que por suerte ya está en el mercado, y por suerte hay compañías chilenas que ya están metiéndose en esto, que es que uno puede tener plantas híbridas, voy a decir híbridas estáticas, que es una mezcla de energías, recursos variables y de sistemas de almacenamiento. Esto de acá es como la respuesta a la antigua máquina síncrona electromecánica, con una diferencia importante, que es bidireccional. Y esta es una respuesta muy potente, en mi opinión, al cual debemos darle espacio en el mercado eléctrico para que pueda desarrollar. No quiero ocupar mucho más espacio, solo decir que depende mucho de nosotros cuán rápido y cuán eficiente podemos ir en esta transición. No, mi opinión, no es necesario ser el campeón mundial de la velocidad para hacer las cosas bien, simplemente hay que hacer las cosas bien en forma eficiente y a la velocidad que el sustento económico nos permita, porque detrás de esto también hay un tema. No hay que olvidar que hay que hacer inversiones y el manejo de las inversiones, al final de cuentas, eso se va a costo y se va a las tarifas, y creo que uno debe ser prudente en todo aquello. Bueno, no quiero gastar más tiempo de ustedes, solamente darles las gracias por escucharme y ahora a seguir disfrutando el seminario. Creo que va a estar fabuloso. Pedro, muchas gracias por tu intervención y tu importante presentación. Y ahora, continuando con el seminario, dejo ahí a nuestro amigo Alfredo, por favor. Gracias, Manuel. Pedro, oye, te agradezco por ilustrarnos con respecto al panorama actual, los desafíos importantes que tiene la transición y también algunas de las aplicaciones de los sistemas de almacenamiento.
Por supuesto, tenemos temas de política pública y desafíos regulatorios relevantes.